perdón, de la responsabilidad civil, que son las funciones de prevención, de reparación y la función punitiva. Hemos hablado del daño, que es un perjuicio ocasionado a otro que no está amparado por el derecho. Hemos hablado entonces del factor de atribución, objetivo y subjetivo. Y hemos llevado esas situaciones al ámbito de la obra. Y en el ámbito de la obra ustedes van a tener una locación de servicios o locación de obra propiamente dicho. La locación de servicios es básicamente cuando la tarea que se lleva adelante es independiente del éxito de esa tarea. Un ejemplo muy claro para sacarlo del ámbito de la obra es el del médico. El médico se va a comprometer a llevar adelante toda su diligencia, toda su pericia para curar al paciente, pero no necesariamente va a tener resultado. Y estamos claramente en la locación de servicios. Mientras que si uno promete un cierto resultado eficaz, como sería, por ejemplo, el médico de la cirugía estética, ahí la situación cambia. ¿Y por qué lo distingo al médico de la cirugía estética con la independencia de la eficacia o ya con la eficacia propiamente dicha? Porque uno podría tener un cirujano estético vinculado con la cuestión de belleza o estético por el hecho de la persona tiene un accidente, por ejemplo, y tiene una cicatriz y el médico va a trabajar para que esa cicatriz se disminuya lo máximo posible, pero la eficacia de esa disminución, y puede variar, puede que sea muy significativo la disminución de la percepción de esa cicatriz, como que no lo sea. En el ámbito de la obra, volvemos entonces a los ejemplos que yo le había dado, que es la locación de servicios, como la limpieza, la locación ya de obra, que es un cierto resultado concreto con independencia de su eficacia, que se me ocurre a mí las inyecciones para eliminar las filtraciones de capa, o ya un resultado eficaz prometido, o sea, es algo objetivo, no hay discusión, que es la obra propiamente dicha. Bueno, esta imagen ya no es tan significativa porque tiene que ver con clases anteriores o cuestiones anteriores, que ya no se habla de obligaciones y de medios y de resultados, como se hablaba con el Código Viejo, pero lo importante para distinguir la locación de servicio y la locación de obra es que la locación de servicio son haceres intangibles, como la limpieza, el asesoramiento, el producto solo no alcanzaría. Mientras que la locación de obra, ya lo importante es la obra, es el producto y no la persona misma. A uno le importa la obra. Por supuesto, cuando decimos, yo quiero que la obra me la haga este arquitecto y no otro, o esta empresa constructora y no otra. Y uno lo va a vincular con el sujeto. Esta pintura, yo quiero que este cuadro lo pinte tal pintor y no otro, porque es el pintor en el que yo considero que es uno de los mejores pintores. Pero de lo contrario hablamos esencialmente una locación de obra como un hacer intangible y una locación de obra donde lo importante es la obra misma. Bueno, la responsabilidad de los profesionales liberales, de las profesionales liberales, que es el caso de ustedes, el caso del abogado, el arquitecto, ingeniero, médico, en fin, todos los que trabajan de forma de las cuentapropistas. La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer y la responsabilidad es subjetiva. O sea que está vinculada con lo que hablábamos en un momento de la culpa, pero en cuanto a la prudencia, a la diligencia, a la pericia que uno tiene que aplicar en el hacer, en el caso de ustedes, de la obra. Excepto que se haya comprometido a un resultado concreto, que es lo que les explicaba recién, hacer la obra. Entonces, el arquitecto va a tener una responsabilidad que en principio es subjetiva, salvo que está destinada a hacer una casa o una cosa determinada. Si el sujeto se compromete a poner su diligencia, es servicio y responsabilidad de tipo subjetiva. Si el sujeto se compromete a una cosa concreta, la responsabilidad es de tipo objetiva. Eso determina cómo debe ser el hacer. Ya no se interpreta el factor de atribución que hemos hablado un momento, porque ya está previsto por la norma. Si yo me comprometo a hacer una cosa, ya no importa si el factor de atribución es subjetivo u objetivo. Yo me comprometí a una cosa. Ahora, si yo me comprometí a limpiar, tampoco importa
el factor de atribución. Lo mío es un hacer y por lo tanto la responsabilidad es subjetiva. La norma misma lo está determinando. Y ya no hay discusión, como supo haber jurisprudencialmente en el pasado, respecto del factor de atribución. En el contrato de obra. ¿Por qué vamos a específicamente el contrato de obra con lo que acabamos de hablar? Porque ustedes van a llevar adelante obras en las que van a tener posiblemente cuestiones que les ocurran y van a tener que defenderse. Idealmente no le tiene que pasar nada. Tiene que irse al principio de la clase y tomar todas las precauciones para no generar un daño. Y si se genera el daño, todos los medios para que ese daño no se agrave. Ahora, ocurre algo, ustedes tienen que conocer y tener las herramientas para evitar o disminuir lo máximo posible ese daño y, por supuesto, la responsabilidad que pueda caberle a ustedes como profesionales. Lo del caso fortuito lo vamos a ver después. Quiero ir al tema de los vicios. Ustedes cuando lleven adelante una obra pueden pasar determinadas cuestiones. Puede pasar que ustedes lleven adelante la obra y cuando la entreguen se encuentren con que el comitente se encuentre con algunas situaciones que requieren de su intervención para repararlas o que el comitente, el comprador, las encuentre en el futuro, que puedan ser, porque no son visibles a simple vista, entonces son los que se llaman los daños, los vicios ocultos. Los vicios aparentes, entonces son los vicios que son visibles a simple vista. El artículo 2270 dice que en la aceptación de la obra, que la obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747, que dice que la recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa sin perjuicio de lo dispuesto por la obligación de saneamiento. Vamos por parte. La persona acepta la cosa, la acepta sin reparos, se presume que la cosa está en orden y no tiene ningún vicio aparente. Dice el artículo, si se conviene o es de uso el plazo de garantía, se considera que esa recepción es provisional, o sea, provisoria, y no hace presumir aceptación. Yo les quiero decir que el plazo de garantía sí está previsto en la ley y está previsto particularmente para la obra pública, pero en la obra privada yo no conozco que haya un plazo de garantía en forma habitual que uno diga, te doy, acá está la obra, recibíla y tenés 2 semanas más para seguir buscando cosas. No conozco de esa situación, ni de la práctica ni de la doctrina. Por eso el artículo dice si se conviene o es de uso. Normalmente no es de uso en el ámbito privado dar un plazo de garantía respecto a los vicios aparentes. La persona entra, camina, recorre la obra y la analiza. Y si está todo bien, está todo bien. ¿Se puede convenir? Sí se puede convenir. Reitero, no es habitual hacerlo. Sí lo es en la obra pública, donde no solamente están los plazos de garantía, hay certificados de avance de obra y montones de cosas que en el ámbito de la formalidad que ocurre siempre en una licitación o en una obra pública, otro planeta, si se quiere, respecto de lo que tiene que ver con la obra privada. Y entonces se considera que la obra está en condiciones respecto a los vicios aparentes, la persona la recibe sin perjuicio de la obligación que le corresponde todavía a quien entregó la cosa, de la obligación de saneamiento, y por supuesto, si no se tratan de vicios que no afecten la solidez ni hacen la obra impropia para su destino. Si los vicios que pueden aparecer no hacen la obra impropia para su destino o afecta su solidez y no hay plazo de garantía, se considera que la obra está aceptada y no hay discusión. Entonces queda libre de la responsabilidad de los vicios aparentes. Y comienza el plazo para responder por los vicios o defectos no ostensibles al momento de la recepción, con la extensión de los plazos que prevé la ley. Entonces, para repasar, si la obra se acepta y no hay observaciones al momento de la aceptación y no hay un plazo de garantía previsto,
la obra se entiende aceptada, la persona queda liberada, el constructor, el arquitecto queda liberado de los vicios aparentes y comienza a correr el plazo de los vicios no aparentes, que es un plazo de 3 años de garantía. Sin perjuicio, reitero, de lo dispuesto por la obligación de saneamiento, ya vamos a ver lo que es el saneamiento, y que los vicios no afecten la solidez de la obra ni la hagan impropia para su destino. El saneamiento, hay capítulos enteros respecto de esto, pero para hacerlo en forma resumida, el saneamiento englobaría a los vicios ocultos, a los vicios redimitorios, a la garantía de evicción. Son cuestiones que creo que están un poquito más detalladas más adelante, pero la evicción es responder, uno responde por evicción cuando el derecho que uno le ha transmitido a otro en forma onerosa, es decir, cuando hay plata por medio, ha sido disminuido en su capacidad. Si yo le he transmitido un derecho a una persona y de repente ha venido una tercera persona a invocar un mejor derecho sobre esa cosa, la persona que lo adquirió en su momento no puede ejercer la cosa como lo hubiese hecho o como imaginaba que lo iba a hacer en el momento que lo ha comprado. Entonces tiene derecho a un resarcimiento. O incluso hasta la devolución de la cosa, en fin, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero todas esas cosas del saneamiento, los vicios redimitorios, los vicios ocultos, tiene que ver, están englobados más o menos dentro de esta garantía de saneamiento, de sanear el título, de resolverlo. Y comienza, una vez que terminan los vicios aparentes, comienza el plazo por los vicios ocultos. El adquirente tiene la carga, el adquirente, es decir, el comitente o el comprador, tiene la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto oculto al garante dentro de los 60 días de haberse manifestado. El incumplimiento de la carga hace que esta carga se extinga, la responsabilidad. O sea, los 3 años que uno tiene que responder por vicios ocultos es un plazo de garantía, pero cada vicio por sí mismo caduca a los 60 días si uno no lo denuncia.